Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal La Palabra de Dios dice. Hoy en este día vamos a continuar con nuestra serie del santuario, las bases de mi esperanza y fe. Pero antes de empezar este pequeño estudio, quisiéramos hacer una pequeña oración. Amante Padre, te rogamos, Señor, tu compañía, este momento que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos por las personas que nos ven. Te pedimos, Señor, que por favor también les ilumines para que puedan entenderlo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema que vamos a extraer del santuario, que es el santuario, su orden y su campamento. Una de las cosas que tenía el santuario es que Dios mandó, es decir, Jehová mandó a través de Moisés que todo estuviera en un orden específico. Las cosas no se colocaban como a ellos les parecía, sino que había directrices de parte de Dios. Vamos a poner un poquito aquí el puntero y entonces encontramos que había direcciones al occidente, había al norte, al oriente y al sur. Es decir, que en cada dirección tenían que colocarse las tribus. Aquí encontramos a Zabulón, Judá y Isaacar, al oriente. Al sur encontramos a Gad, Rubén y Simeón. Al occidente encontramos a Manasés, Efraín y Benjamín. Y al norte encontramos a Neftalí, Dan y Aser. En el centro tenemos el tabernáculo. Y si tú te das cuenta, el tabernáculo tiene una forma. Obviamente, si vamos a borrar un poquito para que tú lo puedas visualizar mejor. Si quitamos un poquito esto, vamos a darnos cuenta que el santuario y su orden tiene la forma de una cruz. ¿Vale? Entonces, las direcciones es como tú la ves. O sea, el norte se colocaba unas cosas, al oriente se colocaba otras cosas, al sur se colocaba otras cosas y al occidente también. Y dentro del tabernáculo sucedía lo mismo. La puerta siempre daba al oriente, ¿sí? La mesa de los panes daba al norte, el candelabro daba al sur, en este caso el arca del pacto daba al occidente y el incensario, pues podemos decir que también apuntaba hacia ese lugar. Entonces vamos a ver que cada cosa se lo colocaba con un objetivo. ¿Vale? Entonces aquí encontramos que había también un detalle en eso. ¿Vale? Que aquí encontramos el santuario ya en imágenes representadas. Por ejemplo, por la mañana había la columna de nube y por la noche la columna de fuego. Es decir que ni frío ni calor padecía el pueblo de Israel. Y tenía en medio de ellos pues al santuario, que es la presencia misma de Dios. ¿Vale? Aquí les encontramos también, cada uno tenía su banderita, como habíamos visto hace ratico. Cada uno tenía su bandera, obviamente una distinción por colores. Y aquí encontramos lo mismo que habíamos hablado. Encontramos aquí, por ejemplo, el lugar santísimo, ¿sí? Todo esto viene a ser el atrio. Aquí encontramos la mesa de los panes, el candelero, el incensario, la puerta de entrada del lugar santo, el lavacro y el altar de sacrificios. Todo tenía un sentido, o sea, las directrices las colocó Dios. Eso es importante, que la distribución fue de acuerdo a lo que Dios pedía. ¿Vale? Como te dije, si buscamos varios símiles, encontramos que el santuario está hecho sobre todo desde afuera, inclusive adentro, tiene la forma de una cruz. Ahora, en esta sección, donde vamos a hacer la comparativa entre el listado que aparece en Números y el listado que aparece en Apocalipsis, tenemos que tomar en cuenta una consideración. Vamos aquí a rayar un momentito, ¿sí? Por ejemplo, mira, ¿qué encontramos? Que tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 7, en el capítulo 7 están los 144,000, pero que es una simbología sacada del Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos Judá está igual que en el Nuevo y en el Antiguo. Isaacar, lo tenemos aquí, también lo encontramos en el listado. ¿Quién más? Zabulón, también lo tenemos aquí, y también aparece en el listado del Nuevo Testamento. Rubén también aparece,
y está aquí, ¿vale? Porque te estoy colocando aquí, por ejemplo, los principales, al oriente, al sur, al occidente y al norte, pero vemos que están los mismos. Si vamos a Simeón, también aparece su nombre en el listado de Apocalipsis. Gad también aparece en el listado de Apocalipsis. Si vamos a Efraín, nos damos cuenta que Efraín no aparece, ¿vale? Efraín no está, entonces vamos a tacharlo, Efraín no está. Manasés sí aparece y lo aparece también en Apocalipsis. Benjamín está aquí en el listado de números y también aparece en el listado de Apocalipsis. Dan está aquí en el listado de números, pero si tú revisas el listado de Apocalipsis, Dan tampoco está. Es decir, que 2 tribus de momento no están. Aser la encontramos aquí en el antiguo y la encontramos aquí en el nuevo, ¿vale? Neptalí está aquí y también aparece acá. Es decir, que tanto Dan como, en este caso, Efraín, no están. Ahora, ¿por cuáles son reemplazados estas tribus? Pues son reemplazadas, uno, por Leví y por José. ¿Vale? Entonces, vamos a borrar de nuevo para que todo esto quede un poquito más claro. Tiki, 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 tiki. Ya está. Entonces, volvemos a retomar. En este detalle, la tribu de Efraín y la tribu de Dan no está. Ahora, ¿quiénes son las que no quedaron sin marcar? La tribu de Leví son las que se van a unir y la de José también es la que va a entrar aquí. Entonces, aquí encontramos que en el listado de Apocalipsis se sustituye a 2 tribus. Es decir, que el listado varía del capítulo número 3 de Números al capítulo número 7 de Apocalipsis, hay una variación. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué sucedió eso? Dado que, por ejemplo, aquí, cuando leemos el Antiguo Testamento, cada uno tenía su sitio. Dan estaba al norte, Efraín al occidente, Rubén al sur, Judá al oriente, porque habían las cabezas de familia. Pero cuando vamos en Apocalipsis, esas dos tribus desaparecen. Ahora, si investigamos un poquito en la Escritura, ¿qué es lo que ha sucedido? Vamos a observar un detalle. Si podemos observar, vemos que entre la primera lista y la segunda lista hay unas tribus que no están, que eso ya lo hemos visto. ¿Cuáles son? Es Efraín y Dan. Tomando en cuenta que la última lista es la principal, porque ésta decide mi lugar en la patria celestial, ¿sí? Debemos analizar qué sucedió con estas tribus para que perdieran ese derecho y fueran cambiados por otras. Entonces, ¿por qué perdió su sitio Dan y Efraín y es sustituido por Leví y José? Ahora, este detalle es muy importante porque hay un concepto en el mundo cristiano de que si uno es salvo para siempre. Pero la Biblia me muestra a través de esta simple comparativa de que si yo no me mantengo firme en los principios, otro puede tomar mi lugar. Yo puedo perder mi lugar que Dios me dio. Pero no porque Dios me haya echado, sino por mi vida desordenada. Vamos a ver, por ejemplo, entonces el concepto de salvo una vez, salvo para siempre, se cae aquí porque después de la salvación viene la siguiente parte de la vida cristiana, que es la santificación. Y aunque uno sea salvo por la fe, la santificación es el fruto de esa fe. Pero si luego mi santificación es antagonista a mi fe, pues es absurdo que Dios me salve si yo vivo una vida desordenada, ¿vale? Porque la Biblia es coherente. Vamos a ver, por ejemplo, qué ha sucedido con Efraín. Efraín era fructífero, fue bendecido y se le dio un lugar. Génesis 48:20 dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendiciré Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso Efraín antes de Manasés. Entonces aquí encontramos que Efraín desde el comienzo fue bendecido. O sea, no es que Dios tuvo un trato desprivilegiado, no, Efraín recibió bendición. Mira lo que dice en Números 2:18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Es decir, tenía un estatus, era el principal que llevaba la bandera. Números 2:24, todos los contados en el campamento de Efraín, 180,000. 100.
por sus ejércitos irán los terceros. O sea, estos tenían un lugar, eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Eran personas que se habían bendecido, o sea, tenían lugar y tenía bendición. O sea, que no era que estaban ya denostados desde el principio o tenían alguna maldición. No, vamos a ver otro detalle. Porque Efraín también recibe parte y fortaleza. Josué 14, 4, 45 dice, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Entonces Efraín también tuvo su lugar en la tierra prometida. El Salmo 67 dice, mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Uy, nos ha saltado aquí, vamos a cortar un poquitico. No sé qué ha pasado aquí. Vale. Entonces, aquí nos habla de que Efraín era, ¿qué dice aquí? Es la fortaleza de mi cabeza. O sea, no es algo simple. Entonces, era algo importante Efraín. Tenía su parte, era bendecido. Dios tiene palabras de afirmación con la tribu de Efraín. Vamos a ver otro detalle. Ahora, vamos a ver qué sucedió con Efraín para que empiece a perder su sitio. Isaías 7:2 dice, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Entonces aquí encontramos que la tribu de Efraín hizo alianzas con quien no debía. Y a lo mejor eso puede suceder también con nosotros, que estamos haciendo alianzas con quien no debemos. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Isaías 7:17 de Jehová hará venir sobre ti, dice, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Asiria. Entonces, el trato que hizo Efraín fue con Asiria, y Asiria son los paganos, ¿vale? Obviamente que consideraban a otros dioses, en este caso que suelen ser por lo general ídolos. Y cuando hablamos de otros dioses es no elegir a Dios y elegir a Satanás, porque cuando elegimos dioses falsos estamos eligiendo a Satanás de una forma indirecta, porque él no espera que le digamos yo te adoro a ti. Con que tú te desvíes y adores otra cosa, él ya se da por satisfecho de que es como que lo adoraras a él. Entonces ahí encontramos ese detalle. Ahora veamos cuál era la consideración que Dios tenía hacia Efraín, porque dice, vamos a ver que Dios ama a Efraín y desea lo mejor para él. Jeremías 31, 18, 20. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí encontramos que el pueblo, en este caso la tribu de Efraín, está pidiendo una conversión. Porque después de que me aparté tuve arrepentimiento, y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, dice, y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí?, dice. ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces aquí encontramos que Dios, a pesar de lo que hizo, Dios quería hacer un cambio con él. Pero recordemos, hay un detalle, Dios no nos obliga. Él nos busca, escucha nuestro arrepentimiento, pero espera que tomemos la decisión de seguirle, porque no nos va a obligar. Coloca en nosotros el querer como el hacer. Coloca la fe, el arrepentimiento, pero yo debo decidir. Vamos a ver otro de los errores de Efraín. Isaías 9:10. Y la sabrá, dice todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cábrigos, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces, eran bastante rebeldes. Josué 16:10 al 17:1. Pero no arrojaron ellos al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Entonces, una de las órdenes que Dios tuvo cuando tomaron la tierra prometida es que saquen a todos los que no eran de su pueblo.
Pero en este caso Efraín permitió que viviera gente que no compartía sus principios para que luego pues ellos copiaran sus costumbres y en el futuro pues Efraín pues diera ese paso hacia un lado, ¿no? No hacia Dios, sino hacia Siria, como hemos visto. Es decir, perdió la confianza. Entonces era un pueblo rebelde y que no obedeció. Ahora vamos a ver que Efraín recibe sus consecuencias. Jeremías 7, 15 al 16 dice así: y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré, le dice Jeremías. Entonces aquí nos habla Dios en el tiempo de Jeremías como Dios echó a Efraín. ¿Por qué? Por su rebeldía. Isaías 28:1. Recordemos que el libro de Isaías está antes de Jeremías. Jeremías es después de Isaías. El primero que apareció es Isaías avisando al pueblo de Israel, tanto a Judá como a Israel, diciéndoles arrepiéntase. Pero pasa el tiempo y aparece Jeremías, y Efraín ya ha recibido su paga. ¿Por qué? Porque las decisiones que tenemos, ya sean buenas o malas, tienen consecuencias. Y si son malas, tendrán consecuencias negativas. Isaías 28:1 dice: ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí nos habla de soberbia de los ebrios, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Eso es de que habla de Efraín, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino, trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza. Entonces, es decir, que aquí nos está mostrando que Efraín, pues obviamente, iba a recibir la consecuencia. Ahora, Oseas, otro libro que viene después de Isaías y de Jeremías, Oseas 4, 17 y 19 dice: Efraín es dado a los ídolos, dice, déjalo. Entonces, ¿cuál es el problema de Efraín? Que es idólatra. Y si miramos hacia atrás en el tiempo de Josué, no sacaron a aquellos que estaban viviendo con ellos, que eran también idólatras. Entonces, cuando tú andas con gente que anda en malos pasos, al final, si no sabes tú cuidarte, al final tú aprendes eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene lo que es las células, las neuronas espejo. Copiamos lo de otro, lo bueno y lo malo. Dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Oseas 5:3 dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Entonces aquí encontramos estos detalles de, por ejemplo, que Efraín se ha prostituido y que aparte es dado ¿a qué? A los ídolos. Ese era su problema. Entonces, ahora ya podemos entender por qué en el Nuevo Testamento esta tribu no aparece. ¿Sí? Entonces, hay un porqué. Oseas 7, 8, 16 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Es decir, cuando una torta no se voltea, se quema. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Sí? Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Entonces, otro de los problemas que tiene Efraín es que es eso, una paloma incauta que busca apoyo humano en Egipto y Asiria. Ahora, si le sacamos alguna simbología con nosotros, pues nosotros no estamos no podemos evitar no caer en esas cosas si no cuidamos nuestra relación con Dios, de que empecemos a confiar en el poder humano, en Egipto y Asiria. Y es ser incautos de pensar de que con el estilo de vida que yo tengo, cristiano, de simplemente asistir y hasta el próximo domingo, o hasta el próximo sábado, o hasta el próximo miércoles, según sea la reunión,
pues con eso no me alcanza. No me alcanza para tener una vida espiritual de verdad. Y añade, cuando fueren, tenderán sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Aquí nos muestra. Y añade, ay de ellos porque se apartaron de mi destrucción, vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron, y yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Entonces, no le podemos engañar a Dios, ¿saben, mis amigos? Entonces, eso encontramos también. En Oseas 8, 9 al 12 encontramos lo mismo que ves en esta imagen. Una pareja haciendo, ¿cómo se llama? En este caso, traición, ¿no? La chica siendo traicionada por su amiga. Oseas 8, 9 al 12 dice, porque ellos subieron a Siria, asno montés, para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquiles entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron teñidas por cosa extraña. Entonces, en vez de obedecer la ley por amor, se dedicó a buscar amantes y multiplicó sus altares, es decir, ofreció seguramente inciensos o sacrificios a dioses extraños, y a eso se llama fornicación. Por eso le llama en muchos lugares a las iglesias que fornican con el mundo, se les llama rameras. Entonces ahí viene el detalle. Oseas 9:16, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto aunque engendren, y yo mataré lo deseable de su vientre, mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Efraín es contumaz. Salmo 78, 8 al 11. Y no sean como sus padres, dice, generación contumaz. ¿Y qué es contumaz? Dice así, contumaz es la persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas e intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos. Eso es el contumaz, que a pesar de que lo castigas, le llamas la atención, él está R que R. A lo mejor tus hijos son así o las personas que te rodean son así. Entonces lo que están mostrando que son rebeldes, contumaz. ¿Sí? Y la Biblia dice, no seas como tus padres, generación contumaz. Así que les hablé y no hacen caso. Y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Dios, su espíritu, ni fue fiel para Dios, con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, volvieron así, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces aquí encontramos que no hicieron caso al pacto. ¿Y cuál es el pacto? Bueno, eso sería bueno hablar en otro tema. En este caso, cuando se refiere siempre al pacto, se refiere al hecho de que va a venir un día el Mesías. Y fruto de esa esperanza de esperar al Mesías, hay un pacto que es el pacto de la misericordia, el pacto de Dios, donde Dios transforma el corazón del hombre para que obedezca la ley. Sí, por eso, porque el hombre no puede obedecer en sus fuerzas la ley de Dios, sino que tiene que rogarle al Padre Celestial, al Espíritu Santo y a Jesús, para que Él cambie su corazón, el corazón de piedra por uno de carne, para que podamos obedecer. El problema no es la ley, el problema es nuestra relación con Dios, para que nosotros podamos crear ese vínculo con Él y Él nos transforme y nos quite lo contumaz. ¿Vale? Oseas 12:1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los sirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Vale? Aquí encontramos ese detalle. Confianza en el mundo y lleva el aceite. Recuerda que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es decir, conocimiento, sabiduría. No la lleva a Egipto, dice.
Oseas 12:8. Efraín dijo ciertamente: he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y esto se llama autosuficiencia. Pensar que tú estás bien a pesar de que andas mal. Oseas 12:14. El libro de Oseas tiene un montón de cosas sobre Efraín. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo en qué terminó la actitud de Efraín, que puede ser la tuya. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Oseas 13:12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Es decir, está registrado. ¿Dónde? En el cielo. Ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? La palabra de Dios nos hace ver que ama al pecador y hará lo imposible para salvarlo. Pero todo tiene un límite. No por Dios, sino por nosotros, que al no querer oír, nosotros nos alejamos tanto y se desvía nuestro camino, que somos ya inmunes a los llamados de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo ya nos puede impactar. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto de necedad, porque no deseamos cambiar. Y terminamos perdiendo por nosotros mismos nuestro derecho otorgado por Dios. O sea, el derecho está, Dios nos lo da, pero es nuestro deber poder mantenerlo. Y como es algo complicado, por eso tenemos que acercarnos a Dios cada día, pidiéndolo que nos ayude a mantenernos. Pablo dice: el que mire estar firme, mire que no caiga. Es decir, que cada día yo tengo que hacer una introspección de cómo estoy yendo. Y a veces nos preguntamos, ¿pero Dios no es eterno y soberano que puede hacer todo? O sea, ¿por qué no puede cambiar el corazón de esa persona si al final la quiere salvar? Verdad, eso es así, pero Dios no va nunca a obligarnos. Él nos ha dado el libre albedrío, es decir, mi derecho a decidir, porque me creo libre. Pero a pesar de todo esto, siempre me busca hasta lo último, porque me ama y siempre trata de invitarme a seguirlo y aceptarlo. Y también tenemos que interceder por gente así, porque si encontramos a gente como Efraín, tenemos que interceder. ¿Y por qué la intercesión? Porque la intercesión es una oportunidad que Dios obtiene, dado que si una persona es como Efraín, que no quiere nada, la intercesión es una vía legal que Dios creó para Él seguirse acercando a la persona y llamarla, ¿sí? Para tocar su corazón, porque Dios quiere salvar a los humanos. No los obliga, pero desea decirle: oye, no te quiero perder, no quiero que te pierdas. Así que el mensaje de salvación es eso. Nosotros tenemos que orar por aquellos que son como Efraín, interceder por ellos para que ellos nos pidan su derecho en el reino de los cielos, porque eso nos muestra el libro de Apocalipsis, que por la rebeldía, la idolatría, podemos perder nuestro derecho. El siguiente video hablaremos de por qué perdió su lugar Dan, ¿vale? Porque la siguiente tribu que no aparece es Dan. Ya vimos por qué perdió Efraín su sitio. Vamos a ver por qué va a perder su sitio, en este caso Dan, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado el video, ¿sí? Y te invitamos a que te suscribas, a que les des like si te ha gustado, y esperamos tus comentarios o sugerencias de videos. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Santiago, hasta pronto.